Ok, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. A todos ustedes entonces que tengan muy buenas tardes. Como usted me conoce, mi nombre es hermana Elena y estamos en este canal Miegui, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, desde Viña del Mar, Chile. Y en primer lugar le damos gracias a Dios por poder transmitir estos mensajes por esta plataforma YouTube que Dios nos ha proporcionado, y es una plataforma maravillosa que tiene un alcance mundial. Gracias le damos a Dios por eso, porque todos estos mensajes llegan a todas las naciones. En donde haya lengua hispana que alguien esté escuchando, allí Dios va a llegar con el mensaje. Así que le damos gracias a Dios por todo esto y también por su vida, por estar allí en la plataforma. Siempre pedimos que usted esté entonces con su lápiz y una agenda para anotar los versículos. Y en esta tarde entonces también colocamos un título, como siempre, a estos mensajes que ya vienen a través de la escatología plena, la escatología consumada. Sabemos entonces que ya podemos ministrar en esta plataforma sobre la escatología consumada, que es entonces el Evangelio de la gracia de Dios, ¿ya? El título entonces que le colocamos es el siguiente: usted entenderá Mateo 28:20 y la era de los apóstoles. Ese es el título que le hemos colocado a este mensaje. Así que vamos a comenzar entonces justamente con el versículo que fue citado ahora, Mateo 28, del 16 al 20. Vamos a ver aquí entonces qué nos puede el Señor enseñar para que podamos entender, porque todo tiene revelación, ¿cierto? Todo tiene revelación y ya no vemos la Biblia como la veíamos antes, que la veíamos de una manera literal. Todo era literal y todo era para un futuro incierto que nunca llegaba. Esto lo vengo escuchando de muchos años, y que Cristo viene, todo eso, pero vamos llegando al conocimiento pleno del Evangelio de Jesucristo. Así que vamos aquí entonces, versículo 16 dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es la primera parte, la primera porción de la palabra de Dios. Entonces entendemos aquí que tenemos revelación en esto, porque al conocer que en el año 70 Jesús ya vino en el tiempo de la parucía, ahora podemos entender mejor estos versículos, que son justamente cuando el Señor anunciaba su venida, que Él estaría con sus discípulos, y Él dice que estaría entonces hasta el fin del mundo, como dice acá. Y eso era lo que escuchábamos en un tiempo pasado, cuando se nos ordenaba de ir de dos en dos para evangelizar a las naciones. Y salíamos evangelizando y llevando muchas vidas a la iglesia. Pero no los llevábamos a Jesús, los llevábamos a la iglesia. Y en la iglesia, entonces, nos quedamos mucho tiempo escuchando enseñanzas literales. Pero hoy podemos entender un poco más del Evangelio ya revelado. Toda la palabra de Dios ya es revelada. Por eso estamos entonces viendo que en este texto, que fue muy utilizado y es muy utilizado por el sistema evangélico,
El Señor está aquí hablando con sus discípulos. Vea usted de que este tiempo, el Señor aquí está hablando después de la cruz de Cristo. En el tiempo en donde Él ordena a esa gran comisión que era en el tiempo de ellos, el tiempo de la transición entre la cruz y el año 70. Entonces a Él le dice, pero los 11 discípulos, vea bien que aquí ya hay 11 discípulos, porque Judas ya se había suicidado. Entonces aquí tenemos 11 discípulos que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y aquí entonces usted ve que estos versículos nosotros no pasábamos a entender, pensábamos que simplemente estaban los 11, pero hoy con la revelación vemos que faltaba uno, porque eran 12. Faltaba uno porque allí todavía no estaba Matías, que más adelante entonces vino a participar y a ser parte de los 12. Pero aquí Judas ya no existía, ya se había suicidado. Entonces dice que, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y sabemos que quien dudó allí también fue uno que quiso que le mostrara entonces las heridas de las manos, y sabemos que ese también, uno de los que estaban en dudas. Y dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces aquí vemos que el propio Señor Jesús ordena a estos 11 apóstoles, ¿ve? Para que ellos fueran entonces en la gran comisión, porque esa fue la gran comisión. Hoy en día nosotros no tenemos esa gran comisión, porque fue para ellos, fue para los apóstoles de Jesucristo, ¿ve? Entonces, estamos entendiendo ahora y examinando la Escritura a la luz de la palabra de Dios, a través del Evangelio, de la gracia de Dios. Y vemos entonces que esta fue la era de los apóstoles. Ese tiempo fue el tiempo de los apóstoles, donde se realizaban milagros, muchos milagros, señales, milagros. Usted va a continuar viendo acá conmigo y vamos a ir entendiendo. Y vamos a ver también, cuando Él dice hasta el fin del mundo, entendemos que es el tiempo de ese oikumene, de esa tierra habitada de aquel tiempo, en aquel siglo, en la generación de Jesús. Entendemos ahora muy claramente esa parte, ya gracias a Dios, a las enseñanzas que hemos recibido, de que ese tiempo era el tiempo de antes de la parusía, el tiempo oikumene, el tiempo de esa tierra habitada, en donde ellos tuvieron que ir y evangelizar a todo ese pueblo, y entonces hubieron muchos señales, prodigios y milagros. Ese fue el tiempo lo podemos encontrar en Mateo 24, en donde el Señor Jesús comienza a hablar de la caída del templo, de cuando Él viene. Él habla de la gran tribulación, Él habla del cielo nuevo, tierra nueva. Todo el capítulo 24 y 25 habla de la venida del Señor. Y entonces también allí habla en Mateo 24, 34 de esa generación que no pasaría sin que sucediera todo eso. Dentro de esa generación tendría que suceder entonces la venida del Señor y todo lo que Él ya había comunicado. Vamos a ver Marcos 16. Un poquito más adelante encontramos el libro de Marcos, capítulo 16. Y el versículo 14 al 20. Dice, finalmente apareció a los 11 mismos. O sea, aquí vemos que están siempre los 11, ¿ve? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya muchos
lo habían visto resucitado. Después entonces de aquellos 3 días que él no estuvo, y después entonces él aparece resucitado. ¿Ve? Y les dijo, ir por todo el mundo. Esta también es la comisión que le habla conjuntamente, entonces lo mismo que en 28:20 del libro de Mateos. Aquí dice entonces, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ve? En ese tiempo eran criaturas. En ese tiempo, hoy nosotros somos hijos, hijas de Dios, hijos en general, somos hijos de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a demonios, hablarán nuevas lenguas. Sabemos que en ese tiempo también estaba, entonces había demonios en ese tiempo, hasta el año 70, que el Señor entonces le puso un fin al diablo y a sus espíritus malignos. El Señor les dio fin allí. Usted puede encontrar eso en Apocalipsis 20. Lea el capítulo de Apocalipsis 20, estúdielo y vea la revelación que hay allí de cuando el Señor le da fin a Satanás. Después de aquellos 1000 años supuestos, 1000 años simbólicos, entonces el Señor le da un fin. Pero aquí sigamos en nuestra meditación. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, que sabemos también que son idiomas, porque el Señor los capacitó para el envío y la evangelización. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire lo que dice acá. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Era para ellos en aquel tiempo, no es para nosotros. Sigamos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera. Entonces quiero detenerme un poquito aquí, porque dices, tomarán en las manos serpientes. Ahora, vea usted que estos apóstoles, ellos tomaban las serpientes en sus manos, porque aquí dice, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Ve? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esto lo dijo para ellos. Ahora yo quería saber si un apóstol se atrevería a tomar una serpiente venenosa en su mano y que esa serpiente entonces no le hiciera daño. Porque esto fue para el tiempo de esa generación de apóstoles. Porque en aquella era es donde estaban entonces ordenados por Dios los apóstoles. Que no son los apóstoles que nosotros hemos conocido ahora. Aquí dice que impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si encontráramos a todos los apóstoles que están en el mundo imponiendo manos sobre esta pandemia, entonces no tendría que existir más virus. Si fuera para ahora. Si fuera que hoy día, esos apóstoles que hoy en día tuvieran la misma autoridad, la misma potestad que Jesús les entregó a los 11. Solamente está el título, hermano, hermana, el título de apóstol o cualquier don. Porque los verdaderos apóstoles fueron en esta era, la era de Jesucristo. La era de los apóstoles fue en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesús estaba entonces ordenando a que ellos fueran en la gran comisión para la evangelización de todas las naciones, la cual también más adelante el apóstol Pablo recibe también la revelación y también entonces él fue enviado. Pero no es para los apóstoles de hoy. ¿Ve? Aquí entonces vemos, nosotros aquí en Chile no hay serpientes venenosas, pero hay escorpiones. Y si usted tomara un escorpión, y hablo con algún apóstol, si usted tomara un escorpión en su mano, ¿sería capaz, sabiendo que es venenoso, sería capaz de tenerlo en su mano?
¿Tendría la misma autoridad para reprenderlo y decirle que no le hará daño? No, con certeza que no, porque los apóstoles fueron de aquella época los apóstoles ordenados por Jesucristo, no por un hombre que le coloque el título a otro hombre y tomando todavía el nombre del Señor. Pero fue el propio Señor Jesús que ordenó a los apóstoles en aquella era. Así que sigamos aquí, versículo 19, no, versículo 10, hasta el 18. Marcos 16 hasta el 20. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces, esas serpientes, esos peligros, esas personas que venían en contra, toda la perseguición que ellos tuvieron, todo eso, el Señor, esto era como señales, porque estaba escrito, el Señor les había ordenado, les había dicho que venían entonces falsos apóstoles, que vendrían en su nombre. Y hasta el día de hoy encontramos falsos apóstoles que vienen en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Entonces aquí vemos que ellos salieron y predicaron con toda autoridad, porque el Señor los delega con esa autoridad, le dice, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, y Él los ordena ir y predicar en la autoridad de Él, directamente. Y aquí dice entonces de que esas señales de las culebras, porque sabemos también de que una serpiente se le enrolló en la mano al apóstol Pablo cuando llegó a un determinado lugar. Se le enrolla la serpiente en su mano y él hizo simplemente así y ella cayó a un fuego. Entonces todos pensaban que él había cometido algún pecado, porque ese tiempo el pecado también es vigente, había cometido algún pecado. Y por eso que entonces Dios es como que estaba enojado con el apóstol y dijeron, algo este hombre hizo porque una serpiente no lo deja tranquilo. Pero eran señales que el Señor les había ordenado. Dice así, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, pero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y serán sanados. Y ellos sanarán. Entonces vemos cómo en la época de los apóstoles de aquella época no es el tiempo de los apóstoles de hoy. ¿Ve? Eso es lo que queremos aquí también destacar. Esta es una información que está escrita, está revelada. Aquí dice que el Señor confirmaba la palabra de ellos, confirmaba el propio Señor la palabra con señales que le seguían. ¿Ve? Las señales eran esas. Esto está en Lucas, vamos ahora a Lucas 10. Y entonces entendemos que el sistema religioso actual, el sistema evangélico tradicional, defiende entonces todos estos versículos del envío de la comisión que era para los apóstoles. Entonces defiende esto como para el tiempo de hoy, como para el siglo XXI. Y todo esto aconteció en el primer siglo de la era cristiana. Por eso es que tenemos que examinar las Escrituras, el Señor dice, examina las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Para poderlo entender, todo tenemos que examinar y estudiar con bastante atención y amor a la palabra del Señor. Así que vamos a ver ahora Lucas 10. En el capítulo 10 tenemos también acá Lucas 10, 19. Dice así: he aquí os doy potestad de hollar, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones.
también estaban los escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero se lo dijo ¿a quién? A los 11. A los 11 discípulos, que son los apóstoles. Y aquí vemos que el regreso de 70, que vinieron, entonces volvieron los 70 contentos, alegres, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces le dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces yo hago la pregunta: si usted tiene una culebra venenosa y un escorpión venenoso en su mano, ¿se atrevería usted a reprenderlo? Antes que usted lo reprendiera, ya lo había mordido, ¿eh? Antes que usted lo reprendiera. Pero usted puede decir: entonces no creemos, entonces el Señor no está presente. Sí, el Señor está presente, pero estamos diciendo de que estos apóstoles fueron ordenados por el Señor para aquel tiempo, no para nosotros. Así que sigamos entonces, porque nosotros tenemos que entender que sí, el Señor está con nosotros. Entendemos que el Señor estará para siempre con nosotros, pero en aquel tiempo Él caminaba allí con ellos, les enseñaba directamente. Después el Señor, entonces, cuando regresa en el año 70, ¿qué acontece allí cuando Él deja caer el templo? La ciudad de Jerusalén fue destruida por el ejército romano. Todo eso lo hemos ya conocido, ya hemos hablado sobre eso. Allí entonces, ¿qué acontece? Él estableció su reino. Él establece su reino y Él es el tercer templo. Jesús está allí en el lugar, porque el templo era un ícono de los judíos que iban a adorar al Señor en ese lugar. Los samaritanos, los gentiles, iban a adorar en un monte, pero los judíos iban a adorar dentro del templo. Pero ahora nosotros, ¿dónde adoramos? En cualquier lugar, porque el Señor es el templo. El Señor es el propio templo. Hay un versículo que habla sobre eso. Ya vamos a llegar en ese tema del tercer templo. Vamos entonces, tenemos que entender esto, hermanos, porque lo que no se ha divulgado mucho es el reino mesiánico, el reino mesiánico, y en el que nosotros vivimos, en donde el Señor es el Rey y Él va a reinar para siempre, porque si no, no estaríamos entendiendo. Entonces, anote usted allí, por favor, Efesios 3:1. No entenderíamos Salmo 72:5. No entenderíamos Apocalipsis 21, del 21 al 22. Porque allí entendemos que nosotros estamos en la presencia de Dios, adoramos a Dios en cualquier lugar, en cualquiera. Puede ser una aldea, puede ser una isla, puede ser en una casa, puede ser, como llamamos acá, una chocita. En cualquier parte nosotros podemos adorar a Dios porque Él está presente. Porque Él es presencia. El Señor está presente en todo lugar, en cualquier momento. Nosotros lo adoramos a Él en cualquier momento, en todo lugar. No necesitamos ir a un templo. No necesitamos entonces reunirnos. Sí, nos reunimos porque en conjunto formamos un cuerpo y adoramos al Señor. Pero el Señor está con usted a donde usted esté, en cualquier lugar donde usted se encuentre. ¿Ve? Porque esto es la Nueva Jerusalén. Esto es entonces, estamos viviendo el reino mesiánico de Jesucristo. Dios con nosotros siempre. La iglesia entonces mística de Jesús está siempre en su presencia, no necesitando de un templo específico. Aunque quieran levantar ese templo, nosotros sabemos que el Señor está con nosotros en cualquier lugar. Y entonces en Marcos 16, y del 14 al 20, que lo leímos, le habla entonces a los 11 discípulos, que son los 11 apóstoles del Señor, los que Él comisionó directamente. ¿Ve? Y entonces el Señor dice que estaba cooperando con ellos. Siempre el Señor cooperando con ellos, confirmando la palabra por medio de señales.
donde les dio a ellos toda autoridad. Y ese es entonces el ministerio apostólico. El verdadero ministerio apostólico fue en el tiempo de la generación de Jesucristo y la generación entonces de esos apóstoles. Y dice que hasta el fin de la era mosaica estaría, pero sabemos que era presencialmente. Hoy nosotros sabemos que el Señor está espiritualmente con nosotros. Dios ahora es espíritu. Dice, Dios es espíritu. Hay un versículo que usted lo puede allí accionar, Google, usted lo encuentra. Sabemos entonces de que esa era tuvo su fin en el año 70 con la caída del templo, y allí entonces sale toda la ley, sus ordenanzas, las ceremonias, las oblaciones, los rituales, los sacrificios, todo eso se retiró entonces en el año 70, y allí también sabemos que el último de los apóstoles de esa generación fue el apóstol Pablo, y allí también llegó su fin en un tiempo en que me parece que fue en el año 103 que él muere, el apóstol Juan. El apóstol Juan el que quedó. Y no es un supuesto fin del planeta Tierra. Cuando dice el fin del mundo, cuando leemos en el libro de Mateos, en el versículo, primer versículo que era, Mateos 28, versículo 20, sabemos que no es el fin del mundo cosmo, sino que fue el fin de esa dispensación. Fue el fin de aquella era mosaica y también fue el fin de esa era apostólica. Fue para ellos, para el siglo I y no para nosotros en el siglo XXI. Y lo hemos repetido porque hay muchas personas, muchos hermanos y hermanas, amigos, que tal vez no han recibido los otros mensajes y están por primera vez ahora en la plataforma, pero le invito a que usted busque allí MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y encontrará muchos mensajes con revelaciones, muchos mensajes, todos revelacionales, con la palabra de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios. Te va a entender muchísimas versículos que usted no lo entendía porque no estaba la revelación. Pero le invito a que usted busque entonces nuestros mensajes y usted va a poder crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Y también le pedimos entonces a usted que deje el comentario, que se suscriba, que envíe estos mensajes por su plataforma, por las que usted esté allí usando, por las que usted tenga. Envíe para sus amistades, sus familiares, sus amigos, sus hermanos, hermanas, ¿ya? Y envíe los mensajes porque son todos revelacionales y van a ayudar muchísimo a cada uno para comprender bien el Evangelio de Jesucristo. Principalmente recomendamos que se lea el capítulo 24 del libro de Mateos y el capítulo 25. Allí usted tiene mucha revelación, desde que el Señor comienza a hablar con sus discípulos de la caída del templo. Porque ellos preguntan, ¿y cuánto será, Señor, estas cosas? Y entonces Él dice que no pasará esa generación antes que todo esto acontezca. Y allí vemos entonces en Mateo 28, 20 que el Señor estaba presencialmente con ellos. Pero hoy nosotros estamos en su presencia y Él está con nosotros espiritualmente. Nosotros entonces tenemos el conocimiento de esta palabra y vamos recibiendo más cada vez que nos colocamos para estudiar y recibir también de nuestros mentores, porque son temas muy importantes para el medio cristiano. Entonces, vivimos en el reino mesiánico y en nosotros tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero Él es nuestra cabeza, Él es cabeza de la iglesia. Él es entonces el que nos guía a toda la verdad. Y seguiremos enseñando estos versículos y estos pasajes bíblicos que son importantísimos.
Aquí vemos entonces en esta tarde la era de los apóstoles y también las señales que le seguían, que hoy nosotros no vemos eso, porque fue determinado para ellos y no para nosotros. Usted puede decir, hermana Elena, entonces no tenemos que evangelizar. ¿Que evangelizar? No, porque la evangelización ya fue, pero sí podemos decir que el Señor vino, que Él está vivo, que Él reina, que vivimos dentro de un reino invisible, pero real, y todo esto se tiene que enseñar, el amor de Dios a través de la palabra. Todo esto nosotros tenemos que enseñar, pero evangelizar no, porque la evangelización fue hecha por esos apóstoles para ellos en aquel tiempo. Esperamos que le hayamos podido entregar un mensaje que sirva para su conocimiento y seguiremos avanzando, porque son muchos los temas en que tenemos que conocer y conocer más a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios siempre y que Él siempre sea alabado en todo momento, porque el único que es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza es Él. Así nos estamos despidiendo en esta tarde, deseando de que la próxima semana nos podamos encontrar con salud y en breve entonces creemos que podremos traer muchos más mensajes para usted. Gracias y paz.